Bueno, nosotros somos el equipo 7, integrado por Andrea Bonilla, Ingrid Castellanos y su servidor Santiago Trejo. Vamos a hablar de Pátzcuaro. Bueno, vamos a empezar con la ubicación. Se localiza al centro del estado de Michoacán, a una altura de 2.140 metros sobre el nivel del mar. Su distancia de la capital es de 64 kilómetros. Limita al norte de Tzintzuntzan, al este de Uiramba, al sur con Salvador Escalante y al oeste de Tingambato y Erongáricuaro. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a hablar de la historia de Pátzcuaro y un poquito antes de pasar a las fechas como tal, se tiene que decir que no hay un año exacto con el que se pueda decir que se fundó Pátzcuaro. Lo más cercano que existe es un cuento o un relato que se llama La Relación. En esta sostiene que dos caciques chichimecas encontraron un lugar para su tribu en el barrio de Pátzcuaro llamado Tarimichundiro. Aquí se iniciaron las construcciones de templos en un lugar donde había 4 rocas juntas, ya que para ellos el 4 era muy sagrado, pues representaba los 4 puntos cardinales y las 4 estrellas de la constelación de la Cruz del Sur. Y como tal, se fijó la fecha de la muerte de estos dos caciques chichimecas en 1360, por lo que se cree que la fundación de Pátzcuaro pudo haber sido en el 1324. Ahora sí, voy a hablar más o menos de los años de 1521 a 1540 en esta primera parte. Cuando llegaron los españoles a Michoacán alrededor de 1521, se refugió mucha gente en actitud de resistencia en Pátzcuaro, porque los chichimecas pues no aceptaban la rendición, entonces sirvió como refugio para toda la guerra que se venía. Ya avanzando un poquito más, en 1526 llegó Nuño de Guzmán como presidente de la audiencia y comete demasiados crímenes que culminaron en el tormento y la muerte de Tangazoan II, que es el último Calzontín Tarasco. Ante esto, pues los habitantes de Michoacán y principalmente de Pátzcuaro huyeron hacia las montañas y toda esa región quedó despoblada. Y en 1538, ya establecidos los españoles en la antigua capital, se fundó el obispado de Michoacán, siendo don Vasco de Quiroga el primer obispo quien trasladó la capital de la provincia y la sede episcopal a Pátzcuaro. El 26 de julio de 1539 se autorizó el cambio de la capital de la provincia. Y en 1940, Vasco de Quiroga comenzó el repoblamiento de Pátzcuaro, llevando a varios indios y familias de españoles para darle mayor vida al lugar. Y muchos historiadores consideran por este hecho a Vasco de Quiroga por el verdadero fundador de Pátzcuaro. La siguiente, por favor. La segunda parte sería abarcando desde 1553 a 1580, más o menos. En 1553, Pátzcuaro obtuvo la confirmación del título de ciudad y recibió su escudo de armas. Don Vasco inició la edificación de una iglesia catedral en el sitio donde había estado el gran templo dedicado a la diosa Cuerapari. El proyecto pretendía ser el templo más formidable de América y fue declarado inaceptable por España, y como consecuencia se suspendió la construcción, quedando como una catedral de una sola nave cuando en realidad debió tener 5, y esta catedral pues sigue existiendo en la actualidad. Avanzando más tiempo, en 1575, 10 años después de la muerte de Vasco de Quiroga, se inició una decadencia enorme en Pátzcuaro, y en 1579 las autoridades eclesiásticas se trasladaron a Valladolid, y en 1580 el Colegio de San Nicolás también lo hace. La siguiente, por favor. Y ahorita ya voy a abarcar un poco más de lo que fue el siglo XIX y el siglo XX.
Durante la independencia, pues esta ciudad sufrió demasiados ataques. En esta lucha, pues destacó el padre Manuel de las Torres Lloreda, que tomó parte en la conspiración de Valladolid y fue diputado en el primer Congreso Constituyente de Michoacán. Y también es autor del proyecto de la primera Constitución Política Michoacana. Ya un poquito más avanzados a la independencia, incluso ya terminada, en 1824 el estado sufrió una división política y Pátzcuaro quedó como cabecera de Distrito 12 del Departamento Oeste. En el 10 de diciembre de 1831, Pátzcuaro se elevó a categoría de municipio por la ley territorial de ese año. Y otra vez haciendo un salto temporal, en la época porfirista fue el lugar de estadio de grandes terratenientes, comerciantes y dueños de haciendas cercanas. En 1886 se inauguró el ferrocarril Morelia-Pátzcuaro, lo que pues propició la entrada de demasiadas compañías extranjeras que explotaron bosques y mano de obra local. El 5 de mayo de 1899 se inaugura el alumbrado eléctrico de Pátzcuaro. Y dando otra vez un salto temporal, en 1920 se inicia la reconstrucción de la ciudad con criterio de conservar lo indígena y lo colonial, ya que había quedado muy afectada después de la revolución, porque ahí también hubo bastantes guerrillas. En 1951, con la fundación del Centro Regional de Educación Fundamental para Latinoamérica, el CREFAL, por parte de la ONU, comienza una nueva etapa en la vida cultural de la ciudad, dándole más vida y todavía engrandeciendo su historia. Y lo más reciente que pude encontrar fue que en 1983 el ayuntamiento constituyó la presa de Vasco de Quiroga, que se le otorga a personalidades que han contribuido con su trabajo al engrandecimiento de la ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre su cultura. Su nombre significa la puerta del cielo y fue el principal centro religioso de esta civilización, puesto que se creía que aquí se ascendían y descendían los dioses. Pátzcuaro fue una de las ciudades fundadas por los purépechas, también conocidos como tarascos, hacia el año de 1300, y se incorporó al programa de pueblos mágicos en el año del 2002. Pátzcuaro es una verdadera joya arquitectónica colonial. Sus plazas, jardines y templos, al igual que sus edificios de teja y calles empedradas, conjugan para dar a esa atmósfera tan especial en donde se revive su ancestral historia. Seguimos con la gastronomía. Siguiente. Bueno, el pescado blanco consiste en abrir el pescado sin espinas en mariposa, capearlo con huevo batido y freírlo. Se acompaña con jugo de limón, ensalada de lechuga, rebanadas de aguacate, rábanos, tortillas y alguna salsa picante. La sopa tarasca está hecha con tortilla, queso y salsa de jitomate. La corundas es un tamal en forma de triángulo que se sirve con frijoles, carne de cerdo y crema. El uchepos son unos tamales elaborados con maíz criollo, tierno y molido. Su consistencia es suave y dulce. Por lo general se sirven con un poco de crema, queso fresco y son ideales para un delicioso desayuno. Siguiente, por favor. Las enchiladas placeras, su salsa está hecha con chile guajillo. Pueden llevar un relleno solo de queso o con pollo y se acompaña con zanahoria, papas y es tradición acompañarlas con una pieza de pollo frito. Los boquerones es una especie de peces que se consumen ya sea fritos, solos o en tacos y se acompaña de una salsa de limón. El caldo de charal, su preparación es licuar ajo, jitomate, se fríe la cebolla, en manteca se añade el jitomate ya licuado, se le agrega perejil y sal. Cuando está sazonado se le añade el choconoscle en trozos.
Después de unos minutos se incorporan los charales, se acompaña de tortilla, limón o lima agria. El caldo de michi es una sopa de pescado cocido en su jugo y con verduras que son la calabaza, zanahoria, cebolla, col y jitomate. Se sobrefríe en aceite, se aromatiza con cilantro, orégano y chile en vinagre. Al servirlo se le espolvorea cilantro u orégano y se acompaña con las tortillas o tostadas. Siguiente, por favor. La sopa de Huitzilingan está hecha a base de frijol con jitomate y tortilla de maíz. Se sirve con las julianas de tortilla, el chile ancho, crema ácida y queso fresco, con un poco de aguacate. El churipo es un platillo especial y de fiesta que consiste en un caldo que se cocina con carne de res, chiles rojos, choconoscle y diferentes verduras, como col, garbanzo, papas o zanahoria. Es como el mole de olla. Y los charales secos se hacen con tortillas sumergidas en caldillo de jitomate o en salsas. En la siguiente, por favor. Bueno, algunos postres típicos son los chongos zamoranos. Es un dulce de leche cuajada. Se deja enfriar. Se sumerge en almíbar de azúcar, morena, agua y canela. Se sirven fríos en platos hondos con bastante almíbar. El até de membrillo es una mezcla de pulpa de fruta y azúcar concentrada hasta el punto en el cual la mezcla se solidifica. Una vez que enfría se puede acompañar con queso manchego. Las capirotadas consisten en un pan añejado o tostado. Estos se cortan en rodajas que son puestas a cocer junto con trozos de plátano, pasas, nueces, guayabas y cacahuates. Están cubiertos con jarabe de piloncillo y queso de mesa rallado. La cajeta se elabora con requesón, azúcar, leche y almendra molida. Es utilizada para preparar pasteles, tartas, galletas, helados, entre otros. El pastel de plátano, su ingrediente principal, pues es el plátano. Se elabora con azúcar, mantequilla, huevo, leche, sal, rompope, aceite, harina para polvo para hornear, extracto de vainilla, trozos de plátano y se puede acompañar con rompope. Y finalmente las nieves más famosas son las de pasta, elote, rompope, higo, tequila, chongo, membrillo, camote, changunga, guanábana y zapote. La siguiente, por favor. Sus bebidas típicas son charanda, se obtiene fermentando y destilando caña de azúcar, ya sea utilizando jugo, melano, piloncillo o melaza. El rompope más famoso en México pues es el de Puebla, pero Michoacán tiene un excelente producto que se basa de semillas, almendras y nueces. El mezcal, esperen. Okay. El mezcal, pues el más famoso es de Oaxaca, pero aquí en Michoacán se caracteriza por ser un mezcal rico en alcaloides. Las variedades biológicas hacen del alcohol de agave una bebida neutra de tonos dulces, sin descartar las múltiples variantes en sus destilados, como las pechugas, las hierbas o florales. El atole blanco está elaborado a base de maíz blanco, cocido, molido y hervido en su agua. Originalmente no contiene azúcar ni ningún otro ingrediente. Se sirve caliente, se sugiere ser acompañado con tamales o un pan de la región. El licor de membrillo es resultado de mezclar fruta y alcohol. Se obtiene de la mezcla de membrillo y ron que se somete a una destilación. Y finalmente la guacamaya resulta de una mezcla entre jugos de piña y naranja con ron blanco, mezcal o charanda, mezcla a la que se le agrega limón y puede endulzarse con azúcar o miel de maíz. Toma este nombre porque se adorna con las hojas de la piña y un trozo de naranja que formará el pico de esta ave. Siguiente. A continuación hablaremos de los atractivos turísticos.
Como principal atractivo turístico tenemos la Plaza de Quiroga, que está adornada con una hermosa fuente y la rodean de ancestrales árboles y edificios que fueron palacios de los nobles del lugar, entre los que se destaca el Palacio de Huitzimengari, que perteneció al príncipe Antonio de Huitzimengari, hijo del último gobernante purépecha. Otra plaza es Gertrudis Bocanegra, también conocida como la Plaza Chica. En su parte norte se ubica el Templo de San Agustín. Hoy en día es una biblioteca pública y hacia el poniente hay un mercado donde se venden artesanías. Otro atractivo es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Es el templo más importante de Pátzcuaro. Fue construida por mandato del primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, sobre su centro ceremonial prehispánico, lo que significaba una transformación religiosa. Funcionó como sede catedrálica hasta 1580, cuando se decidió que Valladolid cumpliera con esta labor. Y bueno, fue designada basílica desde 1924 y la edificación que hoy se puede ver y admirar es el resultado de varias reconstrucciones. Su fachada es sencilla con pocos elementos ornamentales y en su interior se encuentra la figura de la Virgen de la Salud, patrona de la región. Se trata de una hermosa imagen modelada con pasta de caña de maíz que data del siglo XVI, a la que muchos peregrinos llegan a ofrecer su devoción suplicando por la salud de los enfermos. Y también como dato curioso tenemos que los restos de don Vasco de Quiroga se reposan en este lugar. Otros templos importantes son el Hospitalito, uno de los templos más antiguos de Pátzcuaro, que está dedicado a la Virgen de Guadalupe y se le conoce como Hospitalito porque los franciscanos fundaban hospitales antes de construir sus conventos, así con el tiempo se fue anexando a un conjunto arquitectónico más grande y fue perdiendo su función primera, ¿no? Aunque aún ahora puede visitarse. Su portada es renacentista, que data del siglo XVI, pero cuenta con varios altares del siglo XIX. El templo y colegio de la Compañía de Jesús es una construcción que data del siglo XVI y funcionó temporalmente como sede de la catedral hasta 1566, que fue tomada por la Orden de los Jesuitas. La torre del templo sigue fiel a la leyenda del reloj. Bueno, es la leyenda del reloj castigado, es decir, que la campana nunca anuncia las 12. De acuerdo a la leyenda, fue el reloj desterrado de España por haber marcado la hora de la muerte de un miembro de la realeza. Y bueno, el colegio cuenta con un bello patio y tranquilos espacios que actualmente aloja a la Casa de la Cultura, en donde se puede conocer más sobre la historia y tradiciones de la región. La capilla del Humilladero, o también conocida como como Capilla del Cristo, cuenta con una cruz monolítica de cantera policromada de don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga pues las dispuso que se esculpiera en 1553 y la iglesia, el sagrario fue fundada por Vasco de Quiroga en 1540 como Hospital de Santa Marta y fue el mismo que el que pidió que elaborara la Virgen con la técnica de pasta y caña de maíz. La imagen fue consagrada y llamada Virgen de la Salud. Esta imagen pues permaneció en el sagrario hasta 1908, cuando fue movida a la Basílica de Pátzcuaro. Esta es la iglesia del Sagrario. Y el Calvario es una capilla construida por Fray Marcos Ramírez del Prado en 1666. Se levantó en el lugar donde estaba una callata que contenía los restos del emperador Tariacuri.
La Casa de los 11 Patios es una edificación de 1742, donde a mediados del siglo XVIII se establecieron las monjas dominicas. El conjunto de edificios coloniales que lo integran dio origen a su nombre, donde se exhiben y venden gran variedad de artesanías regionales. El sitio resulta particularmente interesante ya que se puede observar en los talleres de mantas y lacas. Y bueno, en el Museo Regional de las Artes e Industrias Populares, este es uno de los principales atractivos de Pátzcuaro. Se ubica en el Colegio de San Nicolás Obispo y fue fundado por Vasco de Quiroga en 1540. Cuenta con 10 salas que se hacen un recorrido por distintas zonas del estado. Y vamos a hablar acerca de sus festividades principales. Tenemos en el 14 de marzo, que es el aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga, Semana Cultural, en la que se hace una exposición de artesanías, un concierto de órgano en la Basílica y música tradicional. El 28 de septiembre tenemos el aniversario de la fundación de la ciudad por Vasco de Quiroga. El 31 de octubre tenemos que el Cuirsi Atacua, que es la cacería, se hace una cacería ceremonial de patos como preparativo para la Noche de Muertos. Al igual que el 1 y el 2 de noviembre tenemos la festividad de Todos los Santos y la Noche de Muertos. El 8 de diciembre tenemos el Día de la Señora de la Salud, la más venerada de la región, en la que se hace prestación de danzas mojigancas, artesanías, bandas, desfiles, corrida de toros y jaripeos. Y con esto terminamos nuestra presentación.